¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un día fresco, Robert, ¿eh? Amanecimos así con ya otra temperatura, podríamos decir. ¿Cómo le va? Buen día. Uy, buenos días. Muy bien, Dolores, por suerte. Bueno, les recordamos a todos que nos pueden llamar, que nos pueden consultar, que pueden hacer sus sugerencias a través del teléfono. ¿Cuál es? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Tenemos un mail. Médicos@tvpublica.com.ar. ¿Y nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hoy estaremos hablando de la esclerosis múltiple y a propósito de la esclerosis múltiple sabemos que esta semana es donde de alguna manera se tiende a llevar conciencia a toda la población a través de ponerle un día. Como siempre decimos, es muy raro hablar de que es el día de la esclerosis múltiple, pero ¿qué fin, qué objetivo tiene ponerle un día? Es hacer que la sociedad en general esté enterada de qué se trata esta enfermedad, qué cosas se pueden hacer, qué cosas uno por ahí tiene en cuenta para poder ayudar a otro que lo está necesitando. Y hay muchos fantasmas respecto a esta enfermedad en lo particular, que es la esclerosis múltiple. Se piensa que a partir de un diagnóstico la persona queda inhabilitada para llevar a cabo sus actividades. Y muchas personas tienen la habilidad y las capacidades absolutamente en su lugar para poder realizar una vida totalmente normal. Y también hay muchos, y son muchos los casos, que tienen esclerosis múltiple y llegan a un diagnóstico de manera tardía. Así que de todo eso estaremos hablando en el día de hoy. Esto es un pequeño adelanto. Esclerosis Múltiple Argentina, EMA, es una ONG donde acompañamos a las personas con esclerosis múltiple, a su entorno, a todo aquel que quiera saber sobre esto. No es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que nos puede atañir a todos y lo que acá hacemos es convocar, invitar, informar, orientar, acompañar ese momento de transitar la enfermedad, atravesarla y hacer que cada uno tenga una mejor calidad de vida desde el lugar que esté. En el taller de radio de EMA es realmente emocionante y un desafío tratar de enseñarles a los pacientes de esclerosis múltiple cómo es el maravilloso mundo de la radio y cómo incluirlos en el mundo de los medios. El mensaje que quisiera dar a la comunidad es que la esclerosis múltiple es una enfermedad de los jóvenes y que no es una enfermedad hereditaria y que tampoco se transmite a la descendencia, cosa que muchas veces preocupa a las personas o a los familiares con esclerosis múltiple. Tampoco está prohibido a estas personas tener hijos de ninguna manera, todo lo contrario. Y por estos conceptos es muy importante que sean tenidos en cuenta porque son una consulta muy frecuente de todos los días en nuestro consultorio. Bueno, ya dos datos muy importantes, ¿no? No es una enfermedad hereditaria y esto no se puede transmitir de padres a hijos, con lo cual se saca o se quita de la cabeza un gran fantasma que se puede tener a partir de este diagnóstico. Pero ya nos meteremos de lleno en el programa de hoy, hablaremos de esto, de la esclerosis múltiple, de cuáles son los métodos diagnósticos, cuáles son los síntomas más comunes y cuál es el desarrollo y la evolución de esta enfermedad si es tratada como corresponde. Está la doctora Casi, a quien le damos la bienvenida, le decimos muy buenos días, que tiene información que comparte con nosotros. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Dolores, buenos días a todos. Bueno, en realidad sabemos que la medicina es un arte, el ejercerla, y que, bueno, en realidad no hay enfermedades si no hay enfermos, pero también es cierto que muchas de las veces en nuestra práctica diaria los médicos a veces no tenemos buenas costumbres respecto a indicaciones y a conductas que hacemos en demasía y no necesaria, y necesitamos de estudios y de expertos que evalúen esto porque expresan guías, consensos y protocolos para que nosotros podamos mejorar el ejercicio de la misma. De esto se trata la pastilla de hoy. Expertos se reunieron y respecto a 3 disciplinas nuestras, que es la medicina familiar, la medicina interna y la pediatría, detectaron a veces de malas costumbres que tenemos respecto a algunos cuadros y sugirieron lo que realmente habría que hacer. ¿De qué se trata esto? Bueno, respecto a la medicina familiar y a la medicina interna, que comúnmente usted conoce como clínica médica, en realidad sugieren lo siguiente: no sacar enseguida ningún tipo de imágenes, sobre todo placas, cuando el paciente viene y consulta por un dolor de espalda baja, el típico dolor de cintura, lo que nosotros llamamos lumbalgia. En realidad se han visto que en términos generales
veces son cuestiones banales que pueden esperar un tiempo de evolución para que el médico vea de alguna complicación y recién ahí realizar las imágenes pertinentes y no enseguida sacarlas. Otro tema, no medicar apresuradamente con antibiótico todo cuadro de vías aéreas superiores, senos paranasales y dolor de garganta. Se sabe que mayoritariamente son de causas virales, se necesita la evolución pertinente a la misma y solamente dar antibiótico cuando media un hisopado que nos determine la frecuencia del germen y de que nos esté dando una angina por ese germen, porque se ha detectado un mal uso y en demasía de antibióticos sin que medie la indicación correcta. Otro tanto. Andrea, hay un par de cosas más interesantes. Otro tanto, no sacar densitometrías en mayores de 65 años si es obvio que ya han tenido fracturas y que tienen factores de riesgo para osteoporosis. No abusar de los PAP, que es el Papa Nicolau, en pacientes menores de 21 años y en personas que no tienen útero porque no tiene sentido hacerlo. Y respecto a la pediatría, tener en cuenta lo siguiente, asegurarse del buen tratamiento en el uso de corticoides del asma porque se recae en seguir usando tratamientos que no son buenos cuando en realidad el mal uso del corticoide es lo que lo determina y no dar jarabes para la tos. Bueno, el premio a la pasión se lo vamos a dar a ella porque empieza a hablar y no puede parar. O sea, casi nos da una lección de anatomía y de cómo tenemos que evaluar de acuerdo a cada una de las patologías y de acuerdo a las edades. Me encantó que estuviera la imagen del Dr. House cuando hablábamos de estas decisiones complejas respecto a que toman los médicos con sus pacientes. Bueno, hoy estaremos hablando de la esclerosis múltiple y a propósito de eso es que fuimos a consultar al doctor Edgardo Cristiano, que es jefe de neurología y director de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital Italiano, y él nos habla puntualmente de cuáles son estos primeros síntomas, cómo se realiza el diagnóstico para estar atento. La esclerosis múltiple es una enfermedad característica de la gente joven. Con esto quiero decirle que suele comenzar entre los 25 y los 35 años de edad, afecta con el doble de frecuencia a las mujeres, y es lo que llamamos una enfermedad autoinmune. Y por suerte en nuestro país, y esto es algo que hemos publicado hace ya unos cuantos años, la enfermedad es mucho más infrecuente que en Europa o que en el norte de Estados Unidos y que Canadá. Lamentablemente la causa, como la mayor parte de las enfermedades, la causa no se conoce y por lo tanto no tenemos por el momento cómo prevenir la aparición de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por presentarse en forma de brotes y remisiones. Los síntomas más frecuentes son ver borroso de un ojo, ver doble, tener problemas en el equilibrio, dificultades para caminar, falta de fuerzas en un brazo o en una pierna, adormecimientos en algunas partes del cuerpo. Esos síntomas habitualmente y sobre todo al principio de la enfermedad suelen durar entre 2 semanas y 8 semanas y generalmente desaparecer completamente. Cuando el paciente llega a la consulta, esos síntomas ya o mejoraron o desaparecieron y muchas veces vemos nosotros que, sobre todo cuando la consulta se hace a un médico no especialista, esos síntomas suelen ser atribuidos al estrés o cualquier otra cosa y no se piensa adecuadamente en esta enfermedad. Los datos históricos, en algunos estudios que hemos hecho, mostraron que el tiempo que transcurre entre el primer síntoma del paciente y el momento en que se le hace el diagnóstico es de aproximadamente 4 años. Y nosotros estamos tratando, y creo que en los últimos años hemos conseguido que esa brecha se acorte y que el diagnóstico se haga mucho antes. Para tratar lo que yo le decía de los brotes o de las recaídas, tenemos algunos medicamentos específicos que son los corticoides y que los corticoides los usamos nosotros para acortar el periodo o la duración de ese brote. La buena noticia es que en esta enfermedad la investigación es constante y que todo el tiempo están apareciendo nuevos medicamentos y el año pasado y este año han aparecido también nuevos medicamentos que van a permitir mejorar sin ninguna duda la calidad de vida de estos pacientes.
Bueno, tres cosas que me quedan en la cabeza que el doctor hacía referencia como uno de los síntomas iniciales o estas cosas que pueden empezar a suceder y que lamentablemente nunca las identificamos con la posibilidad de tener esclerosis múltiple, sino que están relacionadas directamente con el estrés. Y posiblemente cuando el doctor mencionaba la vista borrosa, la pérdida del equilibrio, la pérdida de tonicidad en uno de los miembros de la pierna o del brazo, todos nos podemos sentir identificados en algún punto, porque son circunstancias que se nos pueden presentar en otras cosas, ¿no? Y en realidad hay una cosa como muy natural y que nos estamos acostumbrando a vivir eso con naturalidad, y creo en un punto que nos ponemos en riesgo, que es darle o echarle la culpa todo al estrés. Y en general también los propios médicos, al no poder encontrar una fácil respuesta en determinadas patologías, el estrés aparece como la primera posibilidad, Andrea. Nosotros la llamamos, en realidad es una bolsa de gato, ¿no? Con el estrés justificamos todo, pero es cierto también que es, digamos, predispone a que se disparen muchísimas cosas. Entonces, bueno, es difícil. Me interesa un poquitito englobar respecto a lo que, agregar cosas respecto a lo que dijo el doctor para que definamos frente a qué situación de enfermedad estamos. A ver. Primero, es la segunda causa más importante de enfermedad crónica, primera característica, inflamatoria en gente joven de origen neurológico, ¿sí? Digamos, y es la segunda causa de cierta discapacidad después de los traumas que afectan neurológicamente a las personas jóvenes. ¿A partir de qué edad empieza a ser factible. Normal o es factible, esa es la palabra? Exactamente. En líneas generales la prevalencia mayor, es decir, es muy frecuente entre gente de 20 y 40 años. Fenómeno. ¿Sí? Eso en primera instancia. Dije crónica, inflamatoria, diesmelizante. ¿Qué significa eso? Bueno, es una enfermedad autoinmunitaria y no hereditaria, es decir, no se hereda de padre a hijo, pero sí hay una respuesta de autoinmunidad como otras tantísimas enfermedades de las que ya hablamos. Significa que su inmunidad, sus defensas atacan ciertos componentes naturales nuestros. En este caso, supuestamente, porque hay una serie de estudios que están siguiendo buscando qué otras cosas ataca, lo que cubre a los nervios, a los hilitos de las neuronas que hacen que permitan una red de conexión para que nuestras cosas neurológicamente funcionen. Fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una respuesta inflamatoria importante. La inflamatoria es una respuesta ante algo raro en nuestro organismo. Según la intensidad, esto es importante, de esa inflamación vamos a tener la expresión clínica o las secuelas o la evolución, porque si es muy intensa la respuesta inflamatoria, eso va a provocar una cicatrización en esa zona. ¿Se comprende? Y por eso viene el nombre de esclerosis múltiple. Tiene focos múltiples de esclerosis, de fibrosis, de cicatrización dentro de lo que es la red nerviosa. O sea, que en esta red nerviosa que se ve lastimada producto de esta excesiva inflamación, en algunas circunstancias, o por lo menos en la primera etapa, nosotros no nos damos cuenta de que está sucediendo. Y cuando nos damos cuenta ya está la cicatriz. Hay algo muy interesante. Muchas de las veces las expresiones clínicas son mínimas, pasan desapercibidas o están dentro de otras tantas cosas que pueden confundirse, pero si haríamos una resonancia magnética en el sistema nervioso central, vemos parches de inflamación y actividad en 7 o 10 veces más de lo que es la expresión clínica en sí. Fenómeno. Y se repite, los focos, digamos, puede haber un solo foco o lo que define esto es que haya una gran cantidad de focos. Puede haber, digamos, puede presentarse como, digamos, como expresión de un foco importante, o puede haber varios a la vez y se va a expresar el más importante o se expresa. Fenómeno. De hecho, hay criterios, y uno de los criterios es que en la expresión clínica haya una expresión clínica o motora, o sensitiva, o de coordinación, y que haya otro a repetición después de un mes. Eso es importante, porque eso es se entiende lo que digo, decir, tiene que haber una falla de algo de estos tres aspectos, dentro de un mes repetirse y así sucesivamente, y orienta hacia la enfermedad. Bueno, entonces a tener en cuenta estos síntomas, pero lo más importante, basándonos en lo que nos decía recién la doctora Casi, es que este episodio se vuelva a repetir a lo largo de un tiempo, ¿no? Para tener esa referencia. Tenemos mucho de lo que hablar todavía, obviamente le vamos a prestar muchísima atención al licenciado Resnikov en el día de hoy, porque el trabajo kinesiológico es fundamental para acompañar esta patología. Se hace un trabajo diario que requiere de mucha constancia, porque como decía la doctora Casi, esto es una enfermedad que una vez que aparece,
es crónica y va a convivir con nosotros el resto de nuestras vidas. Estaremos conversando con Cristina Dimopoulos, que es paciente con esclerosis múltiple, que ya ha llegado a ella con una energía impresionante, que seguramente tendrá mucho para contar y para conversar con nosotros. Así que no se lo pierdan. Estamos de vuelta en un minuto nada más. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. ¿Sabías que el paciente es el titular de la historia clínica? A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma.